Bendiciones estudiantes. Continuamos en la clase número 5 por medio de la escuela Camino hacia la Gloria. En el punto número 3 de la lección 8, donde habíamos quedado, titulado ¿De qué son ellos redimidos? Y ponga abajo como primer ítem 1. Del poder de Satanás. Abra su Biblia en Job, capítulo 6, versículo 23. Job capítulo 6, versículo 23. Y dice: Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Repito: Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Abra también su Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Y dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Repitamos el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Siguiente ítem: de toda iniquidad. Abra su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Repito: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siguiente ítem: de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Repito, siguiente ítem, el tercero, titulado de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Repito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. También lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Y dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repito: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Siguiente ítem, titulado de la enfermedad. Job, capítulo 33, versículo 24. Abra su Biblia en Job, capítulo 33, versículo 24. Dice así: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Repito: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Habrá también en Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5.
Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Repito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue de lo que fuimos redimidos, de la enfermedad. Habrá también Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Y dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Siguiente y último ítem de este punto y de esta lección número 8, titulado Del sepulcro. Salmos 49, versículo 15. Abra su Biblia en el Salmos 49, versículo 15. Y dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Repito, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Habrá también Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. Y dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Repito: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Habrá también Primera de Corintios, por último, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 57. Y dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalizamos ahí la lección número 8 y pasamos a la lección número 9, titulada El proceso de la redención. Ponga abajo como primer punto: Jesucristo el Redentor.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Abra también su Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37. Y dice: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Repito, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. También habrá Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y dice: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También habrá su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 14. Y dice: Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Repito, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habrá también en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y dice: El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Repito, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y por último, en este punto, titulado Jesucristo el Redentor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Abajo, siguiente ítem: el mundo reconocido con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Siguiente ítem, titulado Cristo contra el pecado, entre paréntesis, la raíz. Repito, vamos a estar considerando Cristo contra el pecado, entre paréntesis, la raíz. Abajo, primer ítem, Él no conoció pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Abra su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
También abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Siguiente ítem: Él fue hecho pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pasamos al siguiente ítem titulado: Él condenó el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Repito: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Siguiente ítem: Él murió al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 10. Repito: Él murió al pecado. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 10. Y dice: Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Repito: porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Siguiente ítem: Él quitó de en medio el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Repito: Él quitó de en medio el pecado. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 26. Y dice: De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Siguiente ítem: Él fue justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Repito: Él fue justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Y dice: porque porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Repito: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Siguiente ítem: Él nos hizo libres de todo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y dice: Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Repito: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y también lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Pasamos al siguiente punto titulado Cristo contra los pecados, entre paréntesis los frutos. Y abajo ponga como ítem, Él se entregó por nuestros pecados. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Repito, primer ítem, Él se entregó por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Repito, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Siguiente ítem. Él fue hecho maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Repito, Él fue hecho maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. También véase Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Siguiente ítem. Él llevó nuestros pecados. Esto lo vemos en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 8. Isaías capítulo 53, versículo 5 al 8. Y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Continuamos también en el versículo 11 de este capítulo, y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto lo vemos también en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Abra también su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Siguiente ítem, titulado Él purgó nuestros pecados, limpiándonos por la expiación. Repito, siguiente ítem, Él purgó nuestros pecados, limpiándonos por la expiación. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Repito, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Repito, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También habrá su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Repito, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Siguiente ítem, titulado Él fue la propiciación por nuestros pecados. Y esto lo vemos en Romanos, capítulo 3, versículo 25. Repito, siguiente ítem, titulado Él fue la propiciación por nuestros pecados. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Habrá también en Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Habrá también en el capítulo 4 de esta epístola de Juan, versículo 10. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 10. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Abra su Biblia en el Salmo 32, versículo 1. Salmos 32, versículo 1. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Repito,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Habrá también en Isaías, capítulo 44, versículo 22. Repito, Isaías, capítulo 44, versículo 22. Y dice: Yo deshice como una nube 3 rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Repito, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. También váyase a Isaías, capítulo 38, versículo 17. Capítulo 38 de Isaías, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Abra su Biblia en el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Y dice: Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Repito, cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Abra su Biblia en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y por último, Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Y dice: Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Repito, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y ahí terminamos el ítem titulado Él fue la propiciación por nuestros pecados. Propiciar significa ser benigno o bondadoso, o aplacar por medio de la expiación. En este caso, aplacar la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pasemos a la siguiente lección, la número 10, titulada El valor de la redención. Ponga como primer ítem A. El precio de la redención. Léase el capítulo 53 de Isaías entero. Siguiente cita: Hechos, capítulo 3, versículo 18. Hechos, capítulo 3, versículo 18. Y dice: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Sabemos que Cristo significa enviado. También véase el capítulo 26 de Hechos, versículo 23. Hechos capítulo 26, versículo 23. Y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Repito, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Abra también su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Y dice: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bueno, con esto pudimos concluir que el precio de la redención fue su sangre. Abajo, B. Los resultados de la redención. Aquí tiene que estudiar, como estudiante, los 7 eternos. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También en Hebreos vamos a estar considerando todos estos pasajes que voy a estar dictando en Hebreos. Vamos al capítulo 6, versículo 2, y dice: De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Y dice: No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Y dice: Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Capítulo 9, versículo 14 y 15. El 14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Así que, 15. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Capítulo 13, versículo 20. Capítulo 13, todo esto en Hebreos, versículo 20. Y dice: «Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno». Abajo, primer ítem, nos reconcilió con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Estamos considerando la lección titulada El valor de la redención. Ya hemos visto el precio de la redención, que fue su sangre, el morir en la cruz, y ahora estamos en los resultados de esa redención. Ya hemos visto que es eterno, que lo hemos considerado en Hebreos. Ahora vamos a considerar que nos reconcilió con Dios. Este es uno de los resultados de la redención. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida». También abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y dice: «Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación». Habrá también en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y dice: «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado». Siguiente ítem: hechos cercanos. Estamos considerando los resultados de la redención. Vamos a estar viendo los resultados de la redención. Segundo ítem: hechos cercanos. Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Y dice así: «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Repito: «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Siguiente ítem: nos justificó. Romanos capítulo 5, versículo 9. Tercer ítem, titulado Nos justificó. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y dice: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira».
versículo 16, también del capítulo 5. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, esto es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. También vemos el versículo 18 y 19 de este capítulo, y dice: así que, como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, perdón, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí nos habla de la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesucristo. Siguiente ítem. Nos libró del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Repito, nos libró del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Repito, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. También lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo 12, 14 y 18. Vamos al 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Repito el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siguiente ítem. Nos libertó de este presente siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Repito. Siguiente ítem, titulado: nos libertó de este presente siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Siguiente ítem. Nos enriqueció en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Repito, siguiente ítem, titulado: nos enriqueció en Cristo. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5, y dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Repito, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Siguiente ítem. Abrió los cielos al hombre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Repito, siguiente ítem, titulado: abrió los cielos al hombre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 19. Repito, abra su Biblia en el capítulo 10 de Hebreos,
versículo 19, y dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Repito. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Abajo, siguiente ítem, nos santificó. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Repito, nos santificó. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Repito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También abra el capítulo 13 de Hebreos, versículo 12. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 12. Y dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Siguiente ítem. Nos hizo perfectos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Repito. Siguiente ítem titulado Nos hizo perfectos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Repito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Siguiente ítem, titulado Herencia eterna para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Repito, herencia eterna para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y dice: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Repito, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tercer punto, titulado Duración de la redención. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Repito, C, el tercer punto, titulado Duración de la redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vemos que la duración de la redención es eterna. Tenemos una esperanza eterna en el cielo, en Cristo. Repito, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto
lo enlazamos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Repito, esto, lo que ya hemos leído, lo enlazamos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repito, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos un sello para el día de la redención eterna. Siguiente y último ítem de la lección 10, titulado Riquezas de la redención. Repito, siguiente y último ítem de la lección 10, titulado Riquezas de la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Terminamos aquí la lección número 10 y pasamos a la lección número 11, titulada La redención y la expiación. Primer ítem. A. La redención es labrada por medio de la expiación. La palabra hebrea kafar, la dicto: K, A, P, H, A y R, kafar. Entre paréntesis, expiación. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 29, versículo 36 al 37. Repito, Éxodo, capítulo 29, versículo 36 al 37. Y dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. La palabra expiación quiere decir cubrir o quitar. Implica una variación grave entre dos personas, y la expiación constituye la santificación entre ambas. Pacifica a la persona ofendida. Esto lo vemos en Génesis capítulo 32, versículo 20. Génesis capítulo 32, versículo 20. Y dice: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Esto también lo vemos en Ezequiel, capítulo 16, versículos 59 al 63. Repito, esto también lo vemos en Ezequiel, capítulo 16, versículos 59 al 63. Dice: pero más ha dicho Jehová el Señor:
¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. La expiación aplaca la ira de la persona ofendida, por llevar la penalidad que merece el transgresor. Esto nos enseña que Jesucristo, cuando subió a la cruz, aplacó la ira de Dios al llevar todos nuestros pecados y al tomar nuestro lugar en la cruz. Él fue la propiciación, Él fue propicio para Dios y Él expió nuestros pecados. La misma palabra hebrea kafar está traducida como reconciliación. Nosotros somos reconciliados con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También significa cubrir por una expiación o hacer propiciación. Y esto lo vemos en Levíticos, capítulo 6, versículo 30. Levíticos, capítulo 6, versículo 30. Y dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Repito, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere, en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. También lo vemos en el capítulo 16 de Levíticos, versículo 15, 16 y 20. Repito, capítulo 16 de Levíticos, versículo 15, 16 y 20. Verso 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. También abra su Biblia en Ezequiel capítulo 45, versículo 17 al 20. Ezequiel capítulo 45, versículo 17 al 20. Y dice, mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación, en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes,
tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. También habrá su Biblia en Éxodo, capítulo 29, versículo 36 y 37. Capítulo 29 de Éxodo, versículo 36 y 37. Y dice: Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Y por último, en esta clase del día de hoy, habrá Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Y dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias a Dios por poder terminar la clase del día de hoy. Amén.